Denuncié a nuestro cirujano principal porque llegó borracho antes de operar a una niña de 12 años del corazón, y por eso el hospital se encargó de destruir mi carrera inventando acusaciones y hasta presentando videos de supuestos robos de medicamentos que nunca cometí. Todo el equipo de enfermería ya estaba lavándose las manos para entrar cuando el doctor Nagamatsu llegó tambaleándose. Los ojos se le iban y el aliento le apestaba a alcohol. Era nuestro cirujano principal, el que iba a hacerle una cirugía a corazón abierto a una niña de 12 años en menos de 20 minutos. Vi cómo las demás enfermeras agachaban la cabeza, sin atreverse a decir nada. Nadie quería reconocer lo que estábamos presenciando, pero yo simplemente no pude quedarme callada. Me quité los guantes y salí corriendo a buscar a la doctora Nakamura, la directora médica. Ella y Nagamatsu eran amigos de toda la vida. Sus familias hasta vacacionaban juntas. El doctor Nagamatsu viene borracho, le solté. No puede operar a la niña. Nakamura ni se dignó a voltear de la computadora. Esa es una acusación muy seria. ¿Tienes pruebas? Le huele el alcohol. Le tiemblan las manos. Por favor, solo vaya a verlo usted misma. Se recargó en la silla y hasta me sonrió. El doctor Nagamatsu deja millones al hospital cada año. ¿Por qué pondría eso en riesgo? Y luego, con voz fría, me remató. Además, esto es claramente por venganza. Todos saben que traes algo en su contra desde lo que pasó el año pasado. Sentí que el mundo se me venía encima. El año pasado, Nagamatsu me acorraló en la bodega después de una cirugía. Se me pegó, me acorraló contra una repisa e intentó besarme. Lo empujé y le dije que lo iba a denunciar. Él solo me acarició el cabello y se fue. Al día siguiente, ya circulaba por todo el hospital el rumor de que yo me le había insinuado, y que él, por casado, tuvo que rechazarme. Regresa al quirófano ya, ordenó Nakamura. Y si le cuentas esto a alguien más, te aseguro que no vuelves a trabajar en salud. Regresé y vi que la anestesióloga, la doctora Yamoto, ya estaba preparando a la paciente. Me miró y supe que también sabía lo que pasaba. Se puso estratégicamente para sostenerle el brazo a Nagamatsu cuando se acercó a la mesa. Antes de empezar, aproveché la pausa para jalarla aparte y le rogué que me ayudara a detener la cirugía, que le salvara la vida a la niña. Pero entonces me fijé en algo que me heló la sangre. Traía un anillo de compromiso igualito al que llevó la esposa de Nagamatsu por 20 años, hasta que lo dejó después de que le conté lo que él me había hecho. Yamoto me confesó que sabía que lo que hacían estaba mal, pero que era su prometida, y que no podía arruinarle la carrera. Regresamos al quirófano, y vi cómo las manos le temblaban mientras preparaba otra jeringa. Ahí entendí que también le estaba administrando benzodiazepinas directo al catéter de Nagamatsu, para intentar calmarle los temblores y que pudiera operar. Se besó los dedos y los puso en su hombro antes de regresar a su lugar. La cirugía empezó a los pocos minutos. Por supuesto, a Nagamatsu le temblaban las manos al hacer la primera incisión. Yamoto le sujetaba el brazo para estabilizarlo, y el otro cirujano fingiaba que no veía cuando tiraba un instrumento. Hasta se rió y dijo, «Uy, qué torpe ando hoy», como si no estuviera tirando herramientas dentro del cuerpo de una niña. Todo se salió de control cuando iban con el injerto. Por falta de pulso cortó la arteria descendente anterior izquierda, y la sangre comenzó a inundar el campo quirúrgico. «¡Pinza, pinza!», gritó el cirujano ayudante, empujando a Nagamatsu a un lado para tomar el control, pero él seguía aferrado. «¡Yo puedo! ¡Yo puedo!», decía una y otra vez mientras la niña se desangraba. El quirófano se volvió un caos. Entraron más cirujanos corriendo. Llegaron bolsas de sangre. El perfusionista hacía lo imposible para que la máquina de circulación siguiera funcionando, mientras intentaban reparar el daño. Recuerdo que me crucé la mirada con la mamá de la niña a través del vidrio de observación. Tenía la cara blanca del horror y las lágrimas le caían viendo cómo la sangre de su hija se acumulaba en el piso. Conseguimos salvarle la vida de milagro, pero ahora necesitaba un trasplante de corazón porque el daño era irreversible. Algo que debió ser una cirugía de rutina terminó condenándola. Al finalizar, la propia Nakamura se apareció en el quirófano, le dio una palmada en la espalda a Nagamatsu y dijo, «Caso complicado, a veces pasa. Nosotros nos encargamos de hablar con la familia». Luego, frente a todos, agregó, «No necesito recordarles la confidencialidad. Aquí estamos juntos o nos hundimos todos. Cualquiera que insinúe que esto fue más que una simple complicación, será despedido y enfrentará proceso legal». Y así, nos desalojaron a todos. Sentí una rabia e impotencia que no puedo describir. Pero al día siguiente, todo cambió. Aparecieron varios abogados en el hospital. Notificaron a Nagamatsu en el estacionamiento. Le entregaron papeles a Nakamura durante la ronda y a Yamoto en la cafetería. A mí también me dieron documentos, pero los míos eran diferentes. Traían una nota escrita a mano. «Gracias por intentarlo. Por favor, sé mi testigo principal». Pregunté de dónde venían esos papeles porque no entendía nada, pero poco después obtuve la respuesta y sentí una alegría loca. Resultó que la mamá de la niña no era cualquiera, sino la socia principal del despacho de negligencia médica más grande del estado, lista para hacer pagar al hospital. Los días siguientes fueron un infierno de sabotaje profesional. Mi horario cambiaba sin aviso varias veces. Llegaba a mi turno en cardiología y me mandaban a pediatría, luego a geriatría, luego a urgencias. Y en cada área la jefa de enfermeras se veía sorprendida porque nadie había solicitado mi apoyo. Todas las órdenes venían directamente de la oficina de Nakamura. Mi gafete empezó a fallar y las puertas que deberían abrirse para mí se quedaban cerradas. El dispensador de medicamentos rechazó mi huella varias veces hasta aceptarla. Sistema siempre decía que eran fallas técnicas, pero curiosamente solo mi acceso daba problemas. Cuando intenté entrar al expediente de la paciente para dejar constancia del incidente,
Mi computadora se trabó, la pantalla se puso negra y salió un mensaje de error sobre intentos de acceso no autorizados. Las demás enfermeras empezaron a sacarme la vuelta. Las pláticas se callaban en seco cuando entraba a la sala de descanso, y quienes habían sido mis compañeras durante años, de repente encontraban cualquier pretexto para usar otro elevador. En los cambios de turno ya nadie me daba el reporte completo, apenas murmuraban lo de los pacientes mirando al piso, y luego salían rápido. Terminé comiendo solo en el estacionamiento porque la cafetería se volvió insoportable. Los chismes primero fueron discretos, pero se regaron rapidísimo. Al principio alguien dijo que llegaba al hospital después de haber tomado, luego que varias veces me presenté borracho, y para el viernes ya todos susurraban que tenía un problema de adicciones y que le quería echar la culpa al doctor Nagamatsu. Un día encontré un folleto de Alcohólicos Anónimos en mi casillero, y otra persona pegó el número de la línea de ayuda para empleados en el parabrisas de mi carro. Las asignaciones cada vez estaban más pesadas. Turno tras turno me tocaban los casos más complicados. Pacientes agresivos con demencia que necesitaban redirección constante, recién operados llenos de drenajes y cuidados de heridas súper específicos, y los de aislamiento que requerían equipo completo cada vez que entrabas. Antes se repartían esas tareas entre todos, pero ahora siempre me tocaban a mí. Al acabar cada turno sentía la espalda molida y los pies insensibles. La documentación se volvió un campo minado. Notas que yo había hecho desaparecían del sistema. Otras aparecían con mi usuario, aunque yo nunca las escribí. Un día encontré una nota diciendo que le había dado la medicina equivocada a un paciente que ni atendí. Cuando lo reporté a la encargada, solo se encogió de hombros y me dijo que a lo mejor se me había olvidado. Sistemas juró que no había señales de que manipularan nada. Mi mamá se dio cuenta de volada del desgaste cuando fui a su oficina. Ella es abogada de familia, no de negligencia médica, pero conoce a medio mundo en el gremio. Su despacho chiquito en el centro olía a café y libros viejos. Me escuchó contarle todo, cada vez con la cara más seria. Hizo varias llamadas mientras yo seguía ahí. Su voz se mantenía profesional, pero se le notaba la mandíbula tensa. Después de la tercera llamada, colgó y me soltó. La mamá de la paciente ya contactó a varios despachos. Quiere que tú seas testigo. Están armando el caso, pero necesitan pruebas. Le conté lo de las notas que desaparecían y el acceso a la compu. Mi mamá agarró su libreta legal y empezó a anotar. Registra todo a mano. Horas, fechas, testigos. Guarda copias en tu casa. Toma fotos de tus notas antes de dejarlas en el hospital. Haz respaldos fuera de ahí para que no los borren. Al día siguiente llegué temprano y empecé a cargar una libretita, apuntando cada cosa rara o distinta. Cuando mi gafete no sirvió en la puerta de la unidad cardíaca, anoté la hora y el nombre del guardia que me dejó pasar. El día que me encajaron 4 pacientes súper complicados mientras a otras solo les dieron 2, lo apunté. En la junta de la mañana, la jefa Nakamura se apareció de la nada. Ella nunca iba a esas reuniones, pero se quedó en la puerta solo mirándome. Cuando hablaron de protocolos de seguridad, interrumpió para recalcar la importancia de la salud mental para estar aptos en el trabajo, viéndome directo. Varias se movieron incómodas, pero nadie dijo nada. Salí de la junta y encontré mi casillero vaciado en el piso de la sala de descanso, mis cosas tiradas por todos lados y mis uniformes extra empapados de café. Alguien arrancó hojas de mis libros de consulta y mi estetoscopio, el que me dio mi mamá cuando me gradué. Ya no estaba. Seguridad solo dijo que las cámaras no servían por mantenimiento. La doctora Yamoto empezó a rondar por donde trabajaba. Llegaba justo cuando yo estaba preparando medicamentos y se me quedaba viendo con los brazos cruzados. En una ronda me cuestionó por cada medicamento, preguntando dosis e indicaciones como si fuera becario. Cuando respondí bien todo, hasta parecía que se decepcionó. La cosa empeoró cuando me tocó turno de noche. 2 veces en la semana amanecí con las llantas sin aire y seguridad dijo que era pura casualidad. Llegaban llamadas raras preguntando por mí y si contestaba colgaban. Un día encontré una foto impresa de mi edificio debajo del limpiaparabrisas, sin ninguna explicación. Empecé a cambiar mis rutas a casa y a estacionarme en lugares distintos. Mi mamá me dijo que pusiera cámara de timbre y la instalé de inmediato. La primera noche grabó a alguien con uniforme acercándose a mi puerta a las 3 de la mañana. Se quedó parado unos minutos y luego se fue, cuidando siempre que la cámara no le viera la cara. Algunas enfermeras empezaron a demostrarme apoyo aunque fuera discretamente. Sara, que trabaja en terapia intensiva pediátrica, a veces venía a comer conmigo al estacionamiento. Hablaba poco, pero su compañía me ayudaba mucho. Tom, de urgencias, empezó a olvidar copias de políticas y procedimientos en la sala de descanso, justo cuando yo estaba, con las partes de protección a denunciantes resaltadas. Un día especialmente pesado, me asignaron cubrir 3 áreas diferentes, y el sube y baja de pisos me dejó muerto. Al llegar a la unidad de cardiología, encontré al doctor Nagamatsu, revisando expedientes en el puesto de enfermería. Cuando me acerqué me miró, por primera vez sin disimular. Me enteré que has tenido algunos problemas, soltó con esa voz entre casual y amenazante. Qué mal lo de tu acceso a la computadora. Estos sistemas fallan muchísimo. Cerró el expediente y agregó, las buenas enfermeras se enfocan en los pacientes, no en causar problemas. Yo seguí preparando los medicamentos sin decir nada. Se acercó tanto que pude olerle la loción combinada con algo más fuerte. Otra vez alcohol, aunque todavía era mediodía. Esa niña está recibiendo excelente atención ahora. A veces las complicaciones llevan a mejores resultados. No quisiéramos que alguien dijera lo contrario.
Mi mano no tembló mientras preparaba la insulina, revisando la dosis 2 veces. Esperó que yo respondiera, y como no lo hice, se fue. Documenté al instante todo en mi libreta, con la hora, y que la enfermera encargada lo presenció desde el otro lado del puesto. Al poco tiempo, el despacho que representa a la mamá de la niña me contactó a través de la oficina de mi mamá. Me pidieron que les contara con lujo de detalle lo que pasó en la cirugía y todo lo que se intentó encubrir. Nos vimos después de un turno de noche. Yo estaba molida, pero tenía claro lo que debía hacer. La abogada principal, Patricia García, tomaba notas mientras yo hablaba y no dejaba pasar nada. Preguntaba exactamente quiénes estaban presentes, qué se había dicho, qué alcancé a ver. Necesitamos pruebas, me dijo. El hospital va a decir que fue una complicación común. Tu testimonio es clave, pero necesitamos respaldo. Le mostré mis notas a mano y las fotos que había tomado. Ella asintió satisfecha. Sigue así. Documenta todo, aunque te parezca mínimo. Cuando regresé al hospital, las represalias subieron de tono. Mi evaluación anual, que siempre había sido excelente, ahora tenía varias áreas marcadas como necesita mejorar. Los comentarios decían que no trabajaba bien en equipo y que no aceptaba retroalimentación. Nunca vi esa evaluación antes de que la mandaran a Recursos Humanos. También empezaron a ponerme trabas con la renovación de mi cédula de enfermera. La Junta Estatal salió con que necesitaba más documentos para comprobar mi aptitud, por supuestas preocupaciones recientes. Cuando hablé para preguntar de qué se trataba, no supieron decirme nada concreto y hasta me sugirieron que buscara asesoría legal. Mi mamá de volada me consiguió el contacto de una abogada especializada en esto. El momento en que todo se rompió fue una noche en la UCI. Tenía a mi cargo a un paciente recién operado cuando empezó a descompensarse. Pedí apoyo y empecé a intervenir. Llegó el doctor Nagamatsu, queriendo tomar el control. Le temblaban las manos y el olor a alcohol era más fuerte que nunca. Me hice a un lado, pero no me fui. Me quedé documentando todo. Ordenó medicamentos que no venían al caso. Cuando le cuestioné las dosis, se molestó y me dijo que si no quería seguir órdenes, mejor buscara otro trabajo. La jefa de enfermeras se apareció, se dio cuenta de la situación y sin hacer ruido pidió la opinión de otro médico. El doctor Costa llegó en minutos, evaluó y tomó el mando con toda calma. Logró estabilizar al paciente, mientras Nagamatsu apenas podía mantenerse en pie. Nadie dijo nada de frente, pero la presencia de Costa evitó un desastre. Ya que Nagamatsu se fue, Costa me dijo, deja todo por escrito, no se te pase ni un detalle. Al día siguiente, encontré mi coche rayado de lado a lado en el estacionamiento. Seguridad solo se encogió de hombros y dijo que las cámaras seguían sin funcionar. Saqué fotos y levanté un reporte con la policía, aunque sabía que no pasaría nada. El mensaje era claro, querían que me fuera, pero algo empezó a cambiar. Cada vez más enfermeras me echaban la mano en lo que podían, aunque no decían nada abiertamente. Dejaban material extra en los cuartos de mis pacientes cuando veían que no me daba abasto. Los pacientes más complicados de repente eran reasignados. Siempre había alguien cerca cuando Nagamatsu o Yamoto se acercaban a mí. Mi mamá organizó una junta con Patricia García y todo su equipo de abogados, que ya traían el caso bien armado. Varias familias más se habían acercado para quejarse de cirugías hechas por Nagamatsu, y exenfermeras que habían trabajado ahí estaban dispuestas a testificar sobre el ambiente de encubrimiento. Todo lo que yo había documentado era prueba clave. La próxima semana vamos a tomar tu declaración, me avisó Patricia. Van a querer desacreditarte, sacar rumores, cuestionar tus motivos. Prepárate para eso, pero tenemos pruebas suficientes. Me enseñó videos de seguridad del día de la cirugía que alguien rescató antes de que los borraran. Ahí se veía clarito en qué estado estaba Nagamatsu. Seguro la dirección del hospital ya sentía que se les venía el mundo encima. Nakamura mandó llamar a todos para una junta donde habló de la importancia de estar unidos en tiempos difíciles, de la lealtad y de apoyarnos entre colegas. Varias veces me buscó la mirada mientras hablaba. El mensaje era clarísimo, pero ya era tarde. Esa noche trabajé lo que no sabía que sería mi último turno en mucho tiempo. Todo parecía tranquilo hasta que me llamaron con urgencia a la oficina de Nakamura. Ahí estaba ella sentada, junto con la jefa de recursos humanos y la abogada del hospital. Me avisaron que quedaba suspendida con goce de sueldo mientras investigaban preocupaciones sobre mi desempeño con pacientes. Les pedí que me explicaran, pero solo se mantuvieron vagas, que si había discrepancias en la documentación y reportes de colegas preocupados. Me quitaron el gafete y las llaves en ese momento, y seguridad me escoltó para que vaciara mi casillero. No me dejaron ni regresar a despedirme de mis pacientes. Mientras caminaba escoltada por todo el hospital, varias enfermeras me miraban desde las puertas. Algunas bajaban la mirada, pero otras me daban señales de apoyo. Sara me pasó una nota al cruzarnos. Tom me hizo una seña desde el elevador. Hasta gente que casi no conocía parecía saber lo que estaba pasando. Mi mamá ya me esperaba en el estacionamiento. Patricia García le había llamado. Ya sabía de mi suspensión. Nos quedamos un rato en el coche mientras yo no podía dejar de temblar, de puro coraje y cansancio. Todo por lo que había trabajado, toda mi carrera, se estaba yendo al traste solo por querer proteger a una niña. Esto era justo lo que esperábamos, dijo mi mamá con toda calma. Ya están entrando en pánico. Patricia dice que esto nos ayuda, porque es una muestra clara de represalias y de que se saben culpables. Tú hiciste lo correcto. Ahora deja que el proceso legal siga. Esa noche me senté en mi departamento, rodeada de cajas con toda la documentación, fotos de horarios alterados,
notas a mano de cada incidente, correos impresos que mostraban la línea de tiempo. Mi celular no paraba de sonar con mensajes de colegas que por fin se animaban a contactarme. Cada quien tenía su historia sobre Nagamatsu, Nakamura o la cultura tóxica del hospital. Mi declaración estaba programada para la semana siguiente. El equipo de Patricia me preparó a conciencia, pero igual yo estaba nerviosa. Todo dependía de que contara la verdad sin dejar cabos sueltos. Y todavía me pesaba que la niña seguía esperando un trasplante de corazón, porque no actué lo suficientemente rápido, porque no presioné más. Esta era mi oportunidad de arreglar las cosas. Mientras acomodaba mis pruebas una vez más, me venían a la mente los pacientes que sufrieron en silencio, las enfermeras que tuvieron miedo de hablar, las familias que confiaron en nosotros y acabaron traicionadas por un sistema que anteponía el dinero a la vida. El miedo que tanto tiempo me detuvo se convirtió en determinación. Me quitaron el trabajo, pero no lograron callarme. Buscaron destruir mi reputación, pero solo exhibieron su propia corrupción. La mamá que observó desde la ventana lo vio todo y ahora se encargaba de que los demás también lo supieran. La justicia a veces es lenta, pero ya venía en camino. Sonó mi teléfono. La voz de Patricia García sonaba profesional, pero alcancé a notar la emoción detrás. Acabamos de enterarnos de que 2 enfermeras más quieren dar su testimonio. Son ex empleadas que se fueron por situaciones parecidas. Esto es mucho más grande que una sola cirugía. ¿Estás lista para lo que viene? Volteé a ver mi cédula de enfermería en la pared y recordé el juramento de no hacer daño y proteger a quienes no pueden defenderse. Sí, le respondí. Estoy lista. Los siguientes 3 días se me fueron en los preparativos para la declaración. El equipo de Patricia García y yo estuvimos en una sala de juntas llena de expedientes y papeles legales, repasando preguntas posibles y enseñándome a responder con claridad, sin dar información de más. Mi mamá estuvo a mi lado, tomando notas y dándome consejos desde su experiencia en lo legal. Me preguntaba cómo supo Sara exactamente a qué hora estar en ese estacionamiento a la hora de la comida. La coordinación de todos esos apoyos era sorprendentemente precisa. De verdad me daba curiosidad si las enfermeras no tenían algún tipo de código oculto para comunicarse entre ellas. En los descansos, no soltaba mi celular. Los mensajes de mis colegas del hospital solo hacían más notorio el ambiente tenso. Nakamura había anunciado una capacitación obligatoria de ética para todo el personal de enfermería, insistiendo en los canales correctos para reportar inquietudes y en las consecuencias de hacer acusaciones falsas. El mensaje entre líneas era clarísimo. Sara me mandó fotos de los nuevos reglamentos pegados por todo el hospital. Uno exigía que todo el personal reportara de inmediato cualquier conducta extraña de sus compañeros. Otro detallaba nuevas causas para despido instantáneo, incluyendo atentar contra el liderazgo del hospital o generar un ambiente laboral hostil. El lenguaje era tan ambiguo que cualquiera que hablara se arriesgaba. La noche antes de mi declaración no pude pegar el ojo. Volví a revisar mis notas, las fechas, los horarios en mis documentos. Cerca de la medianoche, la cámara del timbre detectó movimiento. Una figura vestida de negro se acercó a mi puerta, dejó un sobre y se fue rápido. Esperé hasta la mañana para recogerlo. Adentro solo había una hoja con letras a máquina. Retira tu testimonio. Esta es tu única advertencia. Sin firma ni pistas sobre el remitente. Le tomé foto y se la mandé a Patricia García, quien me contestó de inmediato, recomendándome levantar otro reporte en la policía y ser todavía más cuidadosa con mi rutina. La declaración fue en una sala de juntas fría y sin vida en el centro. El equipo legal de Nakamura eran 3 abogados y todo lujo. Empezaron con preguntas aparentemente inocentes sobre mi carrera y estudios. Luego pasaron a mi supuesto historial de problemas con el Dr. Nagamatsu. Sabían cómo presentar su versión falsa. Según ellos, yo había intentado tener algo con Nagamatsu, y tras ser rechazada, me volví vengativa. Mostraron correos electrónicos que, según ellos, yo había enviado, aunque nunca los escribí. Cuando negué su autenticidad, empezaron a poner en duda mi memoria y a insinuar que quizás estaba equivocada en muchas cosas. Patricia García objetó varias veces, pero el daño ya estaba hecho. Me pintaron como una persona inestable, celosa y propensa a inventar denuncias. Sacaron la evaluación más reciente de mi desempeño, pusieron en duda mi atención a los pacientes y mencionaron supuestos reportes anónimos sobre mi conducta. Cada prueba inventada reforzaba su versión. Después, se enfocaron en la cirugía, minimizaron la gravedad del estado de Nagamatsu y sugirieron que yo había exagerado o malinterpretado lo que vi. Remarcaron que en cualquier cirugía hay complicaciones y que yo no tenía la experiencia necesaria para juzgar el trabajo de un cirujano. Cuando mencioné el olor a alcohol, insinuaron en voz alta que tal vez estaba proyectando. Tras 6 horas, por fin paramos para comer. Me fui al baño, temblando de coraje y agotamiento. Patricia fue a buscarme y me recordó que esto era justo lo que esperábamos. Sus tácticas tan agresivas solo mostraban su desesperación. Ella había tomado nota de cada mentira. Por la tarde, se enfocaron en mi supuesto patrón de comportamiento problemático en el hospital. Presentaron declaraciones de enfermeros con los que nunca trabajé, diciendo que yo era difícil o paranoica. Mostraron una evaluación psicológica que, según ellos, reprobé, aunque jamás me hicieron una. Sus documentos falsos eran tan elaborados que costaba distinguirlos. Cuando por fin terminaron, Patricia García empezó a contrainterrogar. Fue desmontando su historia punto por punto, señalando contradicciones y cosas imposibles en su línea de tiempo. Presentó mis verdaderos registros laborales y años de servicio ejemplar. Consiguió declaraciones de decenas de enfermeros que avalaban mi carácter y profesionalismo. Esa noche me junté con varios excompañeros en una cafetería al otro lado de la ciudad. Todos
Todos pasaron por algo parecido después de cuestionar las prácticas del hospital. Camila, una enfermera, reportó errores de medicación que notó de Nagamatsu cuando parecía estar alterado. La mandaron al turno de noche y luego la despidieron inventando problemas de asistencia. Sebastián, otro enfermero, intentó denunciar a Nakamura por presionar al personal para alterar las encuestas de satisfacción de pacientes. Acabó bajo investigación por supuestas violaciones de confidencialidad. Al final le quitaron los cargos, pero ya había perdido el trabajo y gastado miles en abogados. El patrón era claro y devastador. Compartimos documentos y contactos, armando una especie de red de testigos. Patricia García ya había contactado a varios, construyendo un caso más grande sobre la cultura de intimidación del hospital. Ya no se trataba solo de una cirugía mal hecha. Mi mamá me ayudó a tramitar el seguro de desempleo y el médico. Después de tantos años de trabajo fijo, el trámite se sentía humillante. También me consiguió una terapeuta especializada en trauma laboral. Al principio yo no quería, pero las sesiones me ayudaron a lidiar con la rabia y la traición que traía encima. Mientras tanto, el hospital seguía con su campaña en mi contra. Empezaron a marcarme reclutadores que, después de checar mis referencias, se echaban para atrás con las ofertas de trabajo. Mis redes se llenaron de comentarios anónimos tirándome mala onda. Alguien hasta se tomó la molestia de crear perfiles falsos con mi nombre y mi foto, subiendo cosas totalmente fuera de lugar. Una noche, Tom, de urgencias, me citó a escondidas. Me llevó copias de correos internos donde Nakamura daba la orden a recursos humanos de ser implacables conmigo. Incluso discutían la posibilidad de levantarme cargos penales por robo de propiedad del hospital, aunque yo jamás me llevé nada. Claramente buscaban cualquier pretexto para tumbar mi reputación. También me dijo que la doctora Yamoto andaba grave, se equivocaba con los medicamentos, llegaba tarde y se la pasaba llorando en los almacenes. Tener que sostener la mentira y trabajar con Nagamatsu la estaba dejando hecha pedazos. Varias enfermeras reportaron su preocupación por ella, pero Nakamura la seguía cubriendo. El equipo de Patricia García metió más recursos legales a medida que salía nueva evidencia. Se apuraron a preservar archivos electrónicos antes de que el hospital pudiera borrarlos, pidieron videos de seguridad de varias fechas y exigieron registros de las comunicaciones entre Nakamura y los del consejo. Los abogados del hospital respondieron diciendo que yo estaba armando una conspiración para sacarles dinero, que había convencido a otros empleados inconformes de inventar historias y hasta insinuaron que mi mamá, por ser abogada, me ayudó a fabricar todo el caso. Las acusaciones eran ridículas, pero igual había que responderles de manera formal. Mis ahorros se fueron acabando con las semanas sin trabajo, así que empecé a vender joyas y aparatos electrónicos para pagar la renta. Mi mamá me ofreció ayudarme con dinero, pero yo sabía que también tenía lo suyo. El estrés se me empezó a notar. Bajé de peso, no podía dormir y me dolía la cabeza todo el tiempo. Un día amanecí y otra vez habían vandalizado mi coche. Ahora le echaron azúcar al tanque de gasolina. Repararlo iba a salir más caro de lo que valía el carro, así que me tuve que mover en transporte público, lo que me quitaba horas todos los días. Cada cosa parecía planeada para quebrarme. Sara me llamó toda nerviosa. Me contó que el hospital había contratado un investigador privado para seguirme. Ella escuchó a Nakamura platicando de eso con recursos humanos. Querían encontrar cualquier cosa para desacreditarme. Me seguían, tomaban fotos de con quién me veía, anotaban todo lo que hacía. Empecé a anotar el mismo coche en diferentes lados. Un tipo con cámara aparecía donde fuera. Sentía que me estaba volviendo loca, pero sabía que no era mi imaginación. Patricia García me aconsejó guardar evidencia de todo, pero seguir haciendo mi vida normal. Que ellos gastaran su lana persiguiendo a alguien que no tenía nada que esconder. La investigación agarró vuelo cuando el equipo de Patricia detectó un patrón. En 5 años, 12 enfermeras metieron quejas formales por el comportamiento o estado del Dr. Nagamatsu, y las 12 terminaron fuera del hospital a los pocos meses de reportar. Sus expedientes mostraban el mismo patrón de represalias, problemas inventados, renuncias forzadas. 3 de ellas denunciaron acoso sexual o agresiones, pero sus quejas se hicieron humo. Las desecharon diciendo que eran malentendidos o puras mentiras. 2 aceptaron firmar acuerdos de confidencialidad por una lana, y a la tercera la presionaron con demandas hasta que se echó para atrás. Logramos contactar a 8 de esas enfermeras, y todas nos contaron la misma historia con diferentes matices. Vieron a Nagamatsu incapacitado, lo reportaron, y acabaron con su carrera destruida. Nakamura personalmente manejó las represalias en la mayoría de los casos. Los abogados del hospital ya tenían ese juego bien medido. Por su parte, la mamá de la niña lastimada, aunque era abogada, también tenía lo suyo. El hospital quería transferir a su hija a otra clínica diciendo que no podían atenderla bien, y ella tuvo que pelear para que la dejaran quedarse hasta que llegara el trasplante. Cada día era un nuevo trámite o traba. Patricia García presentó una moción para que la demanda se volviera colectiva, y los abogados del hospital hicieron todo lo posible para evitarlo, porque sabían que ahí sí se les venía la noche. Se fueron semanas en audiencias y escritos, discutiendo si todo era un patrón o solo casos aislados. En ese lapso pasó algo que nadie esperaba. El doctor Costa buscó a mi mamá. Quería hablar en privado, pero tenía un miedo bárbaro a las represalias. Nos citamos en un parque a las afueras de la ciudad. Llegó ojeroso y viendo para todos lados. Nos contó que llevaba 2 años juntando evidencia de la incapacidad de Nagamatsu, fotos, videos, notas de incidentes donde tuvo que intervenir en cirugías o corregir órdenes peligrosas. Había estado guardando todo a la espera de que llegara el momento justo para actuar. Mi caso le dio esperanza, pero también tenía miedo. Tenía familia,
deudas de la facultad y su visa dependía del trabajo. El hospital le dejó clarísimo que a los doctores extranjeros que causaran problemas los podían meter en líos migratorios. Quería ayudar, pero necesitaba protección, solo que Patricia García no podía garantizarle nada. Investigadores privados siguiendo a una enfermera que denunció a un cirujano borracho. El hospital gastando más en tapar todo que lo que costó la cirugía que salió mal. Armamos un sistema para que él pasara la información de manera anónima. Dejaba USBs con archivos cifrados en lugares específicos. Yo los recogía y se los llevaba al equipo de Patricia. Lo que nos dio era contundente. Mostraba decenas de casos donde la incapacidad de Nagamatsu puso en riesgo a los pacientes. El deterioro de Yamoto ya era evidente para cualquiera. Bajó de peso de manera alarmante. Le temblaban las manos en los procedimientos y se la agarraba gritándole a los demás. Entre las enfermeras ya se rumoraba su estado. Unas la entendían porque sabían que estaba atrapada. Otras no le perdonaban que se quedara callada. Una noche llegó a mi depa, hecha un desastre, con ojeras y las manos que no dejaban de temblarle. Me suplicó que parara la demanda. Decía que iba a destruir a Nagamatsu y a ella también. Me ofreció dinero. Hasta prometió hipotecar su casa si hacía falta. La escuché sin decir nada. Me habló de su amor por Nagamatsu a pesar de todo, de cómo quería ayudarlo a salir adelante y de la presión que sentía por protegerlo. Me confesó que llegó a manipular medicamentos durante las cirugías, según para evitar algo peor. Ella seguía totalmente negada sobre su responsabilidad en permitir ese comportamiento tan peligroso. Cuando por fin se fue, añadí lo que sucedió a mi registro de todo el caso. Patricia García insistía en que era crucial que Yamoto aceptara haber manipulado medicamentos, ya que era señal de que sabía que estaba haciendo mal las cosas y podía ser la prueba clave. Pero en lo personal, me daba rabia ver cómo otro profesional de la salud terminaba destruido por este sistema tan tóxico. Al hospital no le quedó de otra más que prestar atención cuando los medios empezaron a investigar. Aunque al principio quisimos mantener todo bajo perfil, los casos de abuso eran tan evidentes que no se podían tapar. Los reporteros pidieron acceso a información pública, entrevistaron a ex empleados y armaron toda la historia. Nakamura organizó reuniones de emergencia para tratar de controlar todo lo que se decía. Cada semana cambiaban las reglas. Prohibieron al personal hablar con la prensa sin permiso y las reglas sobre redes sociales se pusieron durísimas. Si alguien se atrevía a decir algo malo del hospital, lo corrían en ese instante. El ambiente se volvió más pesado y tenso, porque los jefes querían controlar hasta el último detalle. Tom me decía que la moral estaba por los suelos. Las enfermeras se iban a otros hospitales como nunca antes. Los pacientes ya ni siquiera recibían buena atención porque el personal estaba tan estresado que no podía con todo. La cultura tóxica que Nakamura siempre protegió estaba acabando con el hospital desde adentro. Mi declaración siguió varias sesiones porque cada tanto salía nueva evidencia. Los abogados del hospital se ponían cada vez más agresivos, atacando mi reputación, mi capacidad y hasta mis motivos. Sacaron pruebas inventadas, hasta evaluaciones psiquiátricas falsas diciendo que tenía trastornos de personalidad. Patricia García defendió mi caso con todo. Reunió a un equipo de expertos que explicaron cómo debían hacerse las cosas en medicina, qué hacer cuando un doctor ya no está en condiciones y cómo el hospital hizo todo mal. Su testimonio respaldaba todo lo que yo había dicho. La presión económica fue peor. Me tuve que mudar a un departamento más chiquito. Vendí mis muebles y empecé a depender de bancos de alimentos. Mi mamá me ayudaba cuando podía, pero me chocaba tener que recurrir a ella. Todo parecía planeado para que me rindiera por cansancio. Entonces Camila, la enfermera que había denunciado a Nagamatsu años antes, dio un giro clave al asunto. Resultó que había grabado en secreto algunas charlas con Nakamura cuando la estaban despidiendo. El audio no era el mejor, pero se oía clarito la voz de Nakamura amenazándola y reconociendo que protegía a Nagamatsu porque le generaba mucho dinero al hospital. El equipo de Patricia hizo un análisis de voz para confirmar que la grabación era real. La presentaron como prueba, aunque el hospital puso el grito en el cielo por el tema legal. Tal vez no serviría en un juicio, pero sí como carta fuerte para negociar. La posición del hospital se iba debilitando. Cada vez más familias se acercaban. Papás de niños que tuvieron complicaciones en cirugías con Nagamatsu, adultos que sufrieron infecciones o lesiones raras después de operarse con él, y que ahora, viendo todo, sospechaban que algo andaba mal. No todo se podía comprobar como negligencia, pero el patrón ya era obvio. Los análisis del doctor Costa sacaron a la luz los peores casos. Un paciente que murió por un error evitable porque Nagamatsu, aunque no estaba en condiciones, insistió en operar. Una chava adolescente que quedó con daño nervioso para siempre por un procedimiento mal hecho. Una señora mayor que falleció porque le recetaron medicamentos que ni debía tomar. En todos los casos, el hospital decía que eran complicaciones desafortunadas. A las familias solo les decían, así pasa a veces. Los expedientes estaban editados con pinzas para tapar lo que realmente pasó. Solo alguien que conociera el hospital por dentro podía juntar todas las piezas. La presión fue tanta que la doctora Yamoto terminó por quebrarse. Un día la encontraron desmayada en la sala de guardia por una sobredosis de los mismos medicamentos que le daba a Nagamatsu. Logró sobrevivir, pero la tuvieron que internar en terapia intensiva. Nadie pudo ocultar lo que pasó, aunque los jefazos intentaron disimularlo. Su intento de suicidio impactó incluso a los empleados que siempre habían sido leales. Muchas enfermeras que antes se quedaban calladas empezaron a preguntarse si no estaban siendo cómplices. Varias se acercaron con Patricia para ofrecerse como testigos. El muro de silencio que tanto cuidó Nakamura ya empezaba a caerse.
Mientras la doctora Yamoto se recuperaba, sus papás viajaron desde lejos y se horrorizaron al enterarse del papel que tuvo su hija en todo el encubrimiento. Ellos mismos buscaron un abogado y dijeron que ella podía colaborar como testigo si le daban inmunidad penal. La junta directiva del hospital se reunió de emergencia. Resultó que varios ni sabían hasta dónde había llegado Nakamura para proteger a Nagamatsu. Ordenaron una investigación independiente, aunque Nakamura intentó limitarla todo lo que pudo. El investigador contratado tenía fama de no dejar pasar ni un detalle. Mientras tanto, mi vida profesional seguía en pausa. Todas las solicitudes de trabajo terminaban en rechazo cuando revisaban mis referencias. Mi cédula de enfermería seguía bajo revisión por las quejas que metió el hospital. Me metí de voluntaria a clínicas gratuitas nada más para no perder práctica. Pero la incertidumbre era horrible. El equipo de Patricia ya se preparaba para lo que seguía. Tenían pruebas de sobra para ir a juicio, aunque era probable que el hospital buscara llegar a un acuerdo para tapar el escándalo. La duda era si ese acuerdo traería cambios de fondo o solo sería dinero. Yo no quería solo dinero. Quería que le quitaran la licencia a Nagamatsu, que corrieran a Nakamura y que pusieran reglas nuevas para proteger a quienes denuncian. Patricia me advirtió que casi siempre los acuerdos traen cláusulas de confidencialidad que te obligan a guardar silencio por siempre. En la investigación independiente entrevistaron a decenas de empleados y exempleados, y los primeros resultados respaldaban todo lo que denunciamos. Encontraron pruebas de represalias, encubrimiento de errores médicos y negligencia al tratar con doctores incapacitados. La responsabilidad del hospital era enorme. Nakamura intentó limpiar su imagen corriendo a algunos mandos medios, diciendo que no le avisaron de nada. Hasta se hizo pasar por víctima de mala comunicación. Pero los investigadores no se tragaron el cuento y siguieron el rastro de decisiones directo hasta su oficina. Cuando se acercaba el invierno, los procesos legales se aceleraron. Siguieron las declaraciones con miembros de la junta, jefes de departamento y más testigos. Y cada cosa que salía a la luz sumaba más pruebas. La aseguradora del hospital empezó a presionar para llegar a un acuerdo. Y al mismo tiempo, mi red de apoyo se hacía cada vez más fuerte. Las enfermeras que habíamos pasado por represalias parecidas armamos un grupo de apoyo. Cada semana nos reuníamos para desahogarnos, animarnos, y quienes ya habían conseguido trabajo nuevo, hasta compartían referencias y ofrecían ayudar a las demás. Algunas seguían peleando sus propias batallas, mientras que la niña del centro del escándalo seguía esperando su trasplante. Su estado era estable, pero frágil, y su mamá nos tenía al tanto en cada reunión de los abogados. Cada retraso en el proceso legal era tiempo perdido, tiempo en el que esa niña seguía esperando un corazón que quizá llegaría demasiado tarde. Patricia García presentó la demanda de conciliación. Exigía compensación económica para todas, la creación de un fondo para un supervisor independiente que vigilara al hospital, reportes obligatorios de incapacidad médica y protección para quienes denunciáramos. Lo más importante era que pedía la destitución de Nagamatsu y Nakamura. La respuesta del hospital fue la de siempre. Querían pagar solo una fracción, no reconocer nada, y mucho menos, hacer cambios de personal o dejarse supervisar. Lo suyo era el silencio a cambio de dinero. Ninguna aceptó, ni por un segundo, así que rechazamos la oferta entre todas. Ya habíamos perdido carreras, ahorros y la paz, como para conformarnos con un trato que dejara todo igual. Patricia se preparó para el juicio, sabiendo que todavía nos esperaban meses de incertidumbre. Fue cuando el doctor Costa decidió dar la cara. Aceptó testificar abiertamente, aunque eso pusiera en riesgo su trabajo y hasta su estatus migratorio. Sus notas y testimonios iban a ser demoledores para el hospital. Otros doctores empezaron a dejar ver que podían sumarse. La directiva del hospital estaba contra las cuerdas. Con la prensa encima, las acciones se desplomaban, aseguradoras importantes amenazaban con romper contratos, y la Secretaría de Salud Estatal ya había anunciado una investigación. Todo el imperio que Nakamura había levantado a base de amenazas y mentiras se venía abajo. En un último manotazo, Nakamura intentó acusarme de robo de medicamentos controlados. Misteriosamente, apareció un video de vigilancia donde una persona parecida a mí entraba al cuarto de medicinas sin permiso, justo en una fecha en la que ni siquiera trabajé. Patricia y su equipo desarmaron la trampa de inmediato. El video original mostraba que ese día yo estaba declarando en el centro. El video editado era tan burdo que ofendía la inteligencia. Demostraba hasta dónde podía llegar Nakamura con tal de salvarse. La Junta Estatal de Enfermería aceleró mi caso, y con el apoyo de Patricia, presenté pruebas de todas las represalias del hospital. Y Yamoto apareciéndose en casa de Sara como si fuera la hada madrina de las medicinas a medianoche, ofreciéndose a hipotecar la casa mientras defendía a su novio borracho, eso sí es otro nivel de negación con su apoyo incondicional. Los de la Junta se quedaron espantados por el acoso sistemático. Me absolvieron de todo y abrieron su propia investigación sobre el hospital. Conforme la balanza se inclinaba a nuestro favor, salieron más verdades a la luz. Nagamatsu había sido reportado ante la Junta Médica 3 veces en 10 años, y siempre Nakamura intervenía usando recursos del hospital para defenderlo y desprestigiar a quien lo denunciara. El encubrimiento era mucho más profundo de lo que imaginábamos. Mi situación económica llegó al límite. Estaba a punto de ser desalojada, aunque mi mamá me ayudaba como podía, y el estrés ya me tenía físicamente mal. Pero rendirme nunca fue una opción. Había demasiada gente apostando a que este caso lograra un cambio. Entonces apareció un aliado inesperado, un filántropo con dinero, que había perdido a su esposa por negligencia médica. Se enteró de lo nuestro y creó un fondo para apoyar a quienes denuncian en el sector salud, dándonos becas para sobrevivir mientras duraba la batalla legal. Fue un salvavidas justo cuando más lo necesitaba. Cuando el juicio ya estaba cerca, el hospital volvió con otra propuesta. Ahora sí aceptaban casi todo, pero seguían protegiendo a Nakamura.
dándole una liquidación generosa y su cédula intacta. Era mejor, pero no suficiente. Nos preparamos para el juicio más decididas que nunca. El equipo de Patricia armó toda la evidencia con lujo de detalle y los testigos estaban listos, pese a las amenazas. Al fin la verdad iba a escucharse en tribunales. El fin de semana antes de empezar, Yamamoto mandó mensaje con su abogada. Estaba dispuesta a contar todo, incluso cosas que ni nos imaginábamos. Su testimonio era la pieza que faltaba para exponer la magnitud de la corrupción. Reveló que Nakamura recibía sobornos de farmacéuticas para que recetara sus productos, y que Nagamatsu hacía cirugías innecesarias solo para generar ingresos. El fraude era mucho más que encubrir incapacidades. Era un delito activo. Patricia García avisó a las autoridades de inmediato, y lo que había empezado como una demanda por negligencia se volvió una investigación penal. Agentes federales entraron, entrevistaron a testigos y aseguraron documentos. El caso crecía conforme salían nuevas pruebas. Ahora sí, con cargos penales encima, la junta directiva del hospital reaccionó. Despidieron a Nakamura sin indemnización y reportaron a Nagamatsu. Aceptaron todas nuestras exigencias e incluso agregaron algunas que ni habíamos pedido. Y aún así, la victoria se sentía amarga al sentarme sola en mi departamento, rodeada de papeles legales, con la carrera destruida, los ahorros perdidos y la confianza en el sistema de salud por los suelos. La justicia por fin se asomaba, pero a un precio altísimo. Las demás enfermeras se sentían igual. Sí, ganamos. Pero, ¿qué tanto fue realmente una victoria? Algunas quedaron tan traumadas que ni pensaban regresar a la profesión. Otras cargaban la culpa de no haber hablado antes. Las heridas emocionales iban a tardar años en sanar. Aún así, había señales de esperanza. Enfermeras jóvenes nos buscaban para agradecer que nos atreviéramos. Hospitales cambiaban sus políticas de protección y hasta las escuelas de medicina empezaban a enseñar la importancia de denunciar a colegas incapacitados. La niña recibió su trasplante de corazón 2 semanas antes de Navidad. Su mamá nos mandó fotos de la recuperación, sonriendo a pesar de las cicatrices. Ella iba a vivir porque peleamos por la justicia, aunque nos costara todo. Mientras me alistaba para la conferencia final del acuerdo, no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. El sistema quiso aplastarme por atreverme a decir la verdad, pero gracias a aliados que jamás imaginé y a una terquedad alimentada por la indignación, logramos salir adelante. En esa conferencia se iban a definir montos concretos y fechas límite para cumplir lo pactado. Habría supervisión para asegurarse de que el hospital cumpliera. Se implementarían nuevas políticas para proteger a quienes se atrevieran a denunciar en el futuro. No era la justicia perfecta, pero sí un paso enorme. Vi mi cédula de enfermera, aún vigente pese a todo lo que intentaron hacerme. Mi carrera, tarde o temprano, se recuperaría. Las demás enfermeras y yo sanaríamos y seguiríamos adelante. Pero lo más importante era que los pacientes estarían más protegidos, simplemente porque no nos quedamos calladas. Patricia García me llamó para darme los últimos detalles. El hospital quería llegar a un acuerdo antes de que abrieran los mercados el lunes. Iban a admitir su responsabilidad, aceptarían todos los cambios que pedimos y compensarían a todos de forma justa. Nakamura enfrentaba cargos penales y Nagamatsu no volvería a ejercer nunca. Mañana se cerraría este capítulo en nuestras vidas. Esa noche me senté con mi mamá y las otras enfermeras, que ya eran como de la familia. Le hicimos frente a un sistema podrido y ganamos. Pagamos un precio muy alto, pero la victoria era real. Por fin, la verdad había salido a la luz. La conferencia estaba agendada para el lunes en la mañana. Todo el fin de semana lo pasé acomodando mi documentación, acomodando cada evidencia en orden cronológico. Me temblaban las manos al repasar fotos de horarios falsificados, notas hechas a mano donde detallaba cada represalia, y correos impresos que exhibían toda la campaña en mi contra. El domingo en la noche, Patricia volvió a llamarme para afinar la estrategia. Me explicó que la junta del hospital ya había autorizado a sus abogados para cerrar el acuerdo a como diera lugar. La investigación penal los traía aterrados. Los federales seguían llevándose documentos y llamando a declarar al personal. Los miembros de la junta que no sabían lo de Nakamura, ahora solo querían deslindarse. Esa noche, casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, se me venía a la mente la sangre de aquella niña en el quirófano. Pensaba en todos los pacientes que Nagamatsu puso en riesgo, mientras los directivos lo protegían. Sentía que lo que habíamos descubierto me aplastaba. El lunes amaneció gris y helado. Me puse el único conjunto profesional que me quedaba. Los demás los había vendido para poder pagar la renta. Mi mamá llegó temprano por mí y nos fuimos a la firma de abogados en silencio. Al estacionarnos, ella tomó mi mano y me la apretó con fuerza. Cuando llegamos, la sala de juntas ya estaba llena. De un lado estaba el equipo de Patricia García, del otro los abogados del hospital y varios miembros de la junta a los que reconocí. Ni Nakamura ni Nagamatsu estaban presentes. Ambos tenían ya sus propios líos legales. El abogado principal del hospital empezó leyendo una declaración que ya tenían preparada. La junta reconoció que hubo fallas graves al manejar la incapacidad de los médicos y al proteger a quienes denunciamos. Admitieron su responsabilidad por las represalias que sufrimos, pero después de todo lo que nos hicieron, sus palabras sonaban huecas. Patricia García replicó con nuestras exigencias. Cada enfermera que fue orillada a renunciar tras reportar anomalías recibiría su pago completo por sueldos caídos, afectaciones a su carrera y daño emocional. El hospital pagaría un comité independiente de supervisión durante 5 años. Se implantarían protocolos obligatorios de denuncia inmediatos. Y lo más importante, pondrían un fondo considerable para la atención médica de la niña. Las negociaciones se alargaron toda la mañana. Se discutieron montos, plazos y hasta la redacción exacta de las pólizas. Yo me mantuve callada, dejando que Patricia se encargara de todo.
Varias veces, algunos de la junta me miraron con una vergüenza imposible de disimular. Por fin entendieron el costo humano de su indiferencia. En un receso salí a tomar aire y me topé en el pasillo con una abogada del hospital, la misma que me había interrogado muy duro en las declaraciones. Se me acercó, un poco apenada, y me entregó un sobre. Adentro había un cheque personal y una nota escrita a mano, disculpándose por su papel en desacreditarme. Se fue antes de que pudiera decirle algo. De regreso en la sala, nos presentaron los términos finales del acuerdo. La compensación era mayor a lo que habíamos pedido, y la supervisión sería más estricta de lo que imaginamos. Aceptaron avisar a todos los pacientes que fueron operados por Nagamatsu cuando ya no estaba en condiciones, lo que abriría la puerta a más demandas. Fue una rendición total, pero uno de la junta quiso agregar una cláusula, que yo firmara un acuerdo de confidencialidad para que no pudiera hablar del caso en público. Patricia se opuso al instante, pero yo lo pensé. Una parte de mí quería olvidar todo esto y seguir mi vida, pero otra sabía que el silencio fue lo que permitió que pasara todo. Después de una discusión fuerte, llegamos a un punto medio. Acepté no buscar atención mediática ni escribir sobre el caso para sacar provecho, pero sí podría hablar del tema en espacios profesionales y testificar si otra enfermera se enfrentaba a represalias semejantes. La verdad no quedaría del todo enterrada. Firmar tomó casi otra hora. Cada papel llevaba firmas y notarizaciones. Terminando, me dolía la mano y tenía un nudo en el estómago. Ganamos, pero la victoria se sentía amarga por todo lo perdido. Al salir, el presidente de la junta se acercó a mí, un hombre mayor, con la voz temblorosa, y me pidió disculpas por no haber cumplido su responsabilidad. Me prometió que el hospital sí iba a cambiar, que mi sacrificio protegería a futuros pacientes. Patricia me advirtió que los fondos del acuerdo tardarían semanas en llegar, pero ella ya había gestionado un adelanto para mis gastos inmediatos. El cheque era más dinero del que había visto en mi vida, pero aún así, sentía que no bastaba para reparar mi carrera destrozada. Esa tarde me reuní con las demás enfermeras en el departamento de Camila para compartir la noticia. Todas recibirían compensación, aunque el monto dependía del caso. Lo más relevante era que los cambios por los que peleamos ahora sí iban a hacerse realidad. Aún así, el ambiente se sentía apagado. Sebastián contó que todavía tenía pesadillas por haberlo despedido. María, otra enfermera, decidió dejar la profesión para siempre. Estaba tan lastimada que simplemente no pudo regresar. Me pregunto cuántas enfermeras en todo México viven la misma angustia económica al tratar de denunciar lo que pasa. ¿En algún otro lado existirá un fondo de apoyo como ese? Ganamos la batalla, sí, pero la guerra nos dejó cicatrices que nadie ve. Camila sacó una botella de vino y levantamos la copa por no habernos rendido. Le hicimos frente a un sistema podrido y aquí seguimos de pie. Aunque cuando veía a mis compañeras tan valientes me daba cuenta del precio que pagamos. Carreras que nunca volvieron a ser lo mismo. Confianza hecha trizas. Vidas que tomaron otro rumbo. La justicia se logró, pero el costo fue altísimo. Los días siguientes fueron un torbellino. El hospital anunció el despido de Nakamura y cargos penales en un comunicado cuidadosamente preparado, repitiendo su compromiso con la seguridad del paciente y agradeciendo a quienes se atrevieron a hablar, pero nada dijeron de los años de tapaderas ni de las vidas que arruinaron. Al doctor Nagamatsu, la Junta Estatal le quitó la cédula profesional. La resolución describía varios casos de trabajar estando incapacitado, acoso sexual y poner en riesgo a los pacientes. También le iban a iniciar proceso penal por las cirugías innecesarias que la doctora Yamamoto destapó. Su caída fue, literal, de no levantarse y bien merecida. Yamamoto llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, testificó en contra de Nakamura y Nagamatsu, y a cambio le dieron libertad condicional y asesoría obligatoria, pero la suspendieron 2 años, y solo podrá volver a ejercer si demuestra que ya está rehabilitada. Un día me llamó la mamá de la niña que necesitaba trasplante de corazón. Me agradeció por atreverme a hablar, aunque eso me costara todo, y me dijo que su hija se estaba recuperando bien. Me invitó a visitarlas cuando la niña estuviera más fuerte, y le prometí que sí lo haría. El Comité de Supervisión Independiente se puso a trabajar de inmediato. Entrevistaron al personal, revisaron políticas y pusieron en marcha nuevos sistemas de reporte. Tom, que me había apoyado en secreto, ahora era el enlace entre el personal y la administración, y me llamó para platicarme los cambios que estaban haciendo. Varios hospitales de la zona buscaron a Patricia García para que los ayudara a prevenir problemas similares. Ya habían visto lo que pasa si uno cierra los ojos y nadie quería demandas como la nuestra. Nuestro caso empezó a hacer eco en toda la comunidad médica. Mi mamá me ayudó a buscar trabajo. Mi cédula de enfermera estaba limpia y el acuerdo legal me daba estabilidad, pero no podía regresar todavía a la atención directa. El trauma seguía muy presente. Así que empecé a buscar opciones en defensa de pacientes y seguridad en salud. Una noche me llamó Sara para darme una noticia que no esperaba. El personal de enfermería votó para que el premio anual de excelencia llevara mi nombre, y lo iban a entregar cada año a quien demostrara un valor moral fuera de serie. La administración aceptó, como parte de sus reformas. Lloré cuando me lo contó. No era alegría. Era una mezcla de sentimientos muy fuertes, difíciles de explicar. Me estaban reconociendo solo por hacer lo que toda enfermera debería hacer, cuidar a los pacientes. El hecho de que eso requiriera valentía muestra qué tan mal estaban las cosas. El doctor Costa, que arriesgó todo para aportar las pruebas, fue ascendido y ahora dirige cirugía. Le encargaron implementar protocolos nuevos para vigilar la capacidad de los médicos. Me llamó para agradecerme, porque dice que mi ejemplo lo animó a actuar después de años de saber lo que pasaba y quedarse callado. Los procesos penales seguían su curso, bastante lento. Nakamura enfrentaba cargos por fraude,
conspiración y obstrucción. Le congelaron cuentas y estaba por recibir sentencia de varios años en la cárcel. Esa mujer, que llegó a tener tanto poder sobre nosotras, ahora estaba esposada en la corte. Fui a una audiencia porque necesitaba verla responder por todo. Se veía mucho más pequeña de lo que recordaba, sus trajes elegantes cambiados por el uniforme de reclusa. Cuando nos cruzamos la mirada, no vi arrepentimiento, solo coraje por haber sido exhibida. Seguía convencida de que no hizo nada mal. Por fin llegó el dinero del acuerdo. Pagué mis deudas. Le devolví a mi mamá todo lo que me apoyó y aparté para estudiar. El resto lo guardé por si acaso. Aprendí que la seguridad económica se pierde rapidísimo cuando te enfrentas a gente poderosa. Patricia García me invitó a dar una ponencia en un congreso de ética médica. Dudé. No sabía si estaba lista para contar todo otra vez en público, pero pensé en todas las enfermeras que podrían pasar por lo mismo y acepté. Quizás mi historia podía darle valor a alguien más. El congreso fue en el centro médico de una universidad y me paré frente a decenas de profesionales y estudiantes, temblando al principio. Pero al contar todo, sentí fuerza en la verdad. Expliqué cómo el miedo a las represalias calla al personal y pone en riesgo a los pacientes. Al final, mucha gente se me acercó. Algunos me compartieron lo que vivieron. Otros me agradecieron por darles una guía para actuar si les pasa algo similar. Una estudiante de medicina me dijo que le cambió por completo la idea de lo que significa ser profesional. Empecé a recibir invitaciones para hablar en otras instituciones. Las escuelas de enfermería querían que hablara de ética. Los hospitales pedían ayuda para proteger a quienes denuncian. Sin buscarlo, encontré un nuevo sentido profesional defendiendo a los pacientes. La niña que casi se muere en esa cirugía cumplió 13 años. Su mamá me mandó una foto de su fiesta. Se veía feliz, rodeada de amigas, con las cicatrices cubiertas por un suéter de colores. Estaba viva porque una enfermera se negó a guardar silencio. 6 meses después del acuerdo regresé al hospital para la primera entrega del premio que lleva mi nombre. Caminar de nuevo por aquellos pasillos fue más difícil de lo que creí. Me vinieron todos los recuerdos de amenazas, aislamiento y cómo destruyeron mi carrera. Pero también vi cambios. Ya había carteles nuevos sobre cómo reportar problemas, y el personal que antes me evitaba ahora me saludaba con respeto. La cultura tóxica que impuso Nakamura estaba quedando atrás y empezaba a notarse la diferencia. La ceremonia fue en ese mismo auditorio donde Nakamura solía reunirnos para amenazarnos frente a todos. El nuevo jefe de médicos habló sobre lo importante que es la integridad en la atención médica. Cuando dijeron mi nombre para el premio, toda la sala se puso de pie y me aplaudió. La primera en recibir el reconocimiento fue una joven enfermera que, a pesar de la presión para quedarse callada, reportó errores en la medicación. Aprendió de nuestro caso que alzar la voz no solo era lo correcto, ahora también estaba respaldada. Al entregarle el premio, vi reflejado mi propio camino en su valentía. Esa noche, cené con mi mamá y las enfermeras que, con el tiempo, se volvieron mi familia elegida. Todas encontramos distintas formas de seguir adelante. Algunas volvieron a trabajar en otros hospitales, otras optaron por la administración o la educación en salud. Logramos salir adelante e incluso prosperamos a pesar de todo lo vivido. Al volver a casa, pasé frente al departamento donde me tocó enfrentar lo peor de las represalias. Ahora vivía otra gente ahí, sin saber nada de las noches de angustia que yo pasé rodeada de papeles legales. Seguí adelante, pero los recuerdos siguen ahí. Mi trabajo como consultora en seguridad del paciente me tenía ocupada. Viajaba a distintos hospitales ayudando a crear mejores sistemas de reporte. Cada lugar tenía su propia dinámica, pero en todos notaba los mismos miedos y silencios que permitieron que ocurriera la tragedia en el hospital donde trabajé. En una asesoría conocí a una enfermera que me recordó a mí hace años. Había visto algo grave, pero le daba miedo reportarlo. Pasé horas platicando con ella, contándole mi experiencia y explicándole las protecciones que existen ahora. Cuando al fin se animó a presentar su reporte, sentí un propósito que no experimentaba desde que dejé el trabajo con pacientes. Los juicios penales terminaron con resultados mixtos. Nakamura fue hallada culpable de varios delitos y le dieron 5 años de cárcel. Parecía poco para el daño que causó, pero fue un mensaje claro para quienes, desde arriba, quieran proteger a médicos peligrosos. Nagamatsu aceptó los cargos para evitar una condena más fuerte. Le dieron 3 años y nunca volverá a ejercer la medicina. Durante el juicio, las familias de los pacientes afectados hablaron sobre el impacto en sus vidas. El dolor era evidente, pero también su alivio de que ya no lastimaría a nadie más. La doctora Yamoto terminó su libertad condicional y la terapia. Me buscó, mandándome una carta donde pedía disculpas por haber permitido lo de Nagamatsu. Estaba trabajando en un centro de rehabilitación, intentando reconstruir su vida y su carrera. No le respondí, pero ojalá haya aprendido algo de todo esto. 1 año después del acuerdo, el comité de supervisión publicó su primer informe. El hospital había avanzado muchísimo en crear una cultura de seguridad. Los reportes de problemas aumentaron notablemente. Lograron identificar y ayudar a médicos con dificultades antes de que hicieran daño a pacientes. El informe reconocía el valor de las enfermeras que arriesgaron todo para sacar la verdad a la luz, y admitía que el verdadero cambio solo llegó porque quienes denunciamos obligamos a que hubiera consecuencias. El hospital por fin empezaba a ser un lugar donde primero está la seguridad de los pacientes. Seguí dando conferencias y asesorando hospitales. Mi historia se volvió parte de un movimiento mayor para proteger a quienes se atreven a denunciar en el sector salud. Las leyes se fortalecieron, las políticas mejoraron, y poco a poco la mentalidad fue cambiando. El avance era lento, pero real. A veces, tarde en la noche, me preguntaba qué hubiera pasado si me hubiera quedado callada aquel día en el quirófano. ¿A cuántos pacientes más habría lastimado Nagamatsu?
¿Cuántas enfermeras más habrían corrido por hablar? Mi conciencia estaba tranquila porque sabía que hice lo único correcto. El acuerdo económico me dio estabilidad, pero la verdadera recompensa fue ver un cambio de fondo. Cada nueva política que protege a quienes denuncian, cada enfermera que ahora puede reportar un problema sin miedo, cada paciente que se salva de un error prevenible, hace que todo haya valido la pena. Mi relación con mi mamá se volvió más fuerte con todo esto. Pasé de una carrera truncada a cobrar honorarios como consultora. Un giro total para esta heroína denunciante, transformando el trauma en conferencias, mientras Nakamura cambiaba los trajes ejecutivos por el uniforme de reclusa. Ella fue mi ancla cuando todo se me venía abajo. Ahora cada semana cenábamos juntas. Ya no teníamos que preocuparnos por temas legales ni económicos, solo disfrutábamos el tiempo. El grupo de apoyo de enfermeras seguía unido. Celebrábamos los logros de todas y nos acompañábamos en los momentos complicados. Camila se volvió profesora de enfermería, enseñando ética a los nuevos. Sebastián creó una organización para apoyar a quienes denuncian en salud. Todas logramos darle sentido a nuestro sufrimiento. 2 años después de aquella cirugía que me cambió la vida, recibí un mensaje inesperado. La niña, ahora adolescente, quería conocerme. Su mamá organizó una comida para que nos viéramos. Yo estaba muy nerviosa. No sabía qué decirle a la joven cuya experiencia estuvo a punto de acabar en tragedia y que cambió tantas vidas. Ella llegó llena de energía y alegría, sin señales visibles de lo que había pasado. Solo la cicatriz escondida bajo la blusa. Me dio las gracias por salvarle la vida, aunque yo traté de explicarle que muchas personas hicieron posible que siguiera aquí. Ella insistió en que el que yo me animara a hablar fue lo que hizo la diferencia. Me contó que quería ser doctora, pero una que nunca operara bajo los efectos de nada y que siempre se atreviera a decir la verdad. Saber que mis acciones la inspiraron a elegir su carrera fue cerrar un ciclo muy importante. El hospital donde pasó todo seguía cambiando. La nueva administración adoptó la transparencia y las cuentas claras. Me invitaban seguido a hablar con el personal sobre la importancia de reportar cualquier inquietud. Ese hospital, que en su momento quiso destruirme, ahora me ponía de ejemplo. Nunca regresé a la enfermería junto al paciente. El trauma fue demasiado, y sentí que mi nuevo camino tenía más sentido. Desde la consultoría y la defensa de derechos, podía impulsar cambios en distintos lugares y evitar que otras enfermeras vivieran lo que yo pasé. Mi vida tomó otro ritmo. Mis días estaban llenos de trabajo con propósito, las tardes con amigos que entendían mi historia y los fines de semana participando como voluntaria en clínicas donde todavía podía usar mis conocimientos de enfermería. No era la vida que había planeado, pero sí una que tiene sentido y valor. El premio a la excelencia con mi nombre sigue entregándose cada año. Cada vez que premiaban a alguien, recordaba por qué había valido la pena luchar. Conocía a jóvenes enfermeras que se negaban a poner en riesgo a sus pacientes y que no dudaban en decir la verdad aunque eso les trajera problemas. Ellas eran mi esperanza para el futuro de la salud. A veces me topaba con antiguos compañeros que, durante todo mi vía crucis, optaron por guardar silencio. Algunos se animaban a pedir disculpas por no haber tenido el valor de actuar. Otros, de plano, todavía evitaban cruzar la mirada conmigo. Yo no les guardaba rencor, porque el miedo es muy fuerte y no cualquiera logra superarlo. Solo podía sentir agradecimiento de que, cuando fue necesario, yo sí encontré el valor para hacer lo correcto. A raíz de nuestro caso, las cosas empezaron a moverse. En otros estados reforzaron las leyes para proteger a quienes denuncian irregularidades. Las escuelas de medicina incluyeron temas sobre cómo reportar a colegas en situaciones graves. Los sistemas de salud invirtieron en construir una cultura donde sí se pudiera levantar la voz sin miedo. El cambio iba lento, pero nadie podía negarlo. En las noches tranquilas, pensaba mucho en las víctimas del Dr. Nagamatsu, no solo en la niña que sobrevivió, sino en todos esos pacientes que sufrieron durante años mientras los altos mandos preferían mirar hacia otro lado. Al final, su dolor trajo justicia y reformas. No fue en vano. Ahora vivía en un departamento sencillo pero cómodo, adornado con notas de agradecimiento de enfermeras a las que pude ayudar y fotos de congresos en los que participé. Era el reflejo de una vida reconstruida desde cero, tal vez distinta a la que imaginé, pero auténtica y con sentido. El dinero del acuerdo seguía casi intacto, un respaldo que esperaba nunca tener que usar. Tener esa tranquilidad financiera no borraba el recuerdo de cuando tuve que vender mis cosas para sobrevivir, pero sí me daba paz. Gracias a eso, podía seguir defendiendo los derechos de otros sin preocuparme tanto por el ingreso. Patricia García y yo seguíamos en contacto. Ella aprovechó nuestra experiencia para montar su propio despacho enfocado en proteger a quienes denuncian irregularidades en el sector salud. A veces me llamaba para platicar de nuevos casos y siempre me recordaba que mi valentía abrió el camino para que otros también buscaran justicia. La transformación del hospital se convirtió en ejemplo para muchos. Publicaron su historia, contando todo, desde la corrupción hasta cómo lograron rendir cuentas, y reconocieron que el dolor que los obligó a cambiar fue necesario. Incluso, administradores de otros hospitales iban a aprender de sus errores y de lo que hicieron bien. Encontré una satisfacción inesperada en guiar a jóvenes enfermeras que llegaban a mí después de escuchar mi historia. Ellas tenían dudas éticas en su trabajo y buscaban orientación. Yo las ayudaba a entender cómo reportar correctamente, cuáles eran sus derechos y sobre todo a encontrar el valor para tomar la decisión correcta. Poco a poco, mi salud se fue recuperando del estrés. El ejercicio y la terapia me ayudaron a sanar tanto por dentro como por fuera. Las pesadillas por fin se fueron y, en su lugar, sentí una sensación de logro y propósito. Logré sobrevivir a algo que fácilmente pudo haberme destruido. 3 años después del acuerdo, el comité publicó su informe final. El hospital había logrado cambiar su cultura,
Los indicadores de seguridad mejoraron muchísimo y la satisfacción del personal llegó a niveles históricos. El ambiente tóxico que permitió la tragedia ya no existía. El comité destacó que ese cambio solo fue posible gracias a quienes alzamos la voz y exigimos rendición de cuentas. Recomendaron que todos los hospitales tuvieran sistemas seguros para denunciar problemas antes de que hubiera una crisis. Nuestro sufrimiento se convirtió en advertencia para otros. Seguí viajando y dando conferencias, pero ya no desde el dolor, sino desde la fortaleza. Mi mensaje cambió. De hablar sobre represalias, pasé a compartir una visión esperanzadora, donde los hospitales valoren la transparencia y la seguridad antes que las ganancias o la reputación. Un día, la joven enfermera que recibió el primer premio de excelencia, con mi nombre, me buscó. Había ascendido a un puesto de liderazgo y estaba implementando protocolos innovadores de seguridad. Decía que fue mi historia la que le dio el coraje de siempre poner a los pacientes primero. Así, el legado seguía vivo. Mi vida se estabilizó en una rutina que me llenaba. En las mañanas asesoraba a hospitales que querían mejorar su cultura. En las tardes escribía recomendaciones y protocolos de seguridad. Por las noches cenaba con amigos que se habían convertido en familia gracias a la lucha compartida. Y los fines de semana los dedicaba al voluntariado y la mentoría. La rabia que antes me consumía se transformó en determinación para evitar que alguien más pasara lo que yo viví. Cada política que lograba cambiar, cada enfermera que se animaba a alzar la voz, cada paciente protegido de algún daño prevenible, era una forma de honrar nuestro sacrificio. Mi mamá seguía siendo mi mayor apoyo. Ella vio cómo su hija estuvo a punto de ser destruida por hacer lo correcto y fue testigo de cómo volví más fuerte. Nuestras cenas semanales eran verdaderas celebraciones de supervivencia y resiliencia, y ella estaba orgullosa de la persona en la que me convertí después de todo. A veces me preguntaba cómo hubiera sido mi vida si me hubiera quedado callada. Quizá una carrera tranquila y sin sobresaltos, pero arrepentirme ya no tenía sentido. Esa niña seguía viva porque hablé, y muchos más pacientes estaban a salvo porque dijimos la verdad. El precio fue alto, pero el valor incalculable. Mi nueva vida tenía un significado que nunca imaginé en aquellos años oscuros de represalias. Encontré propósito en mi dolor y transformación en el trauma. El mismo sistema que intentó callarme, terminó por amplificar mi voz en toda la comunidad médica. Alistándome para otra conferencia, miré mi cédula de enfermería una última vez antes de guardarla. Ya no ejercía como antes, pero esos valores seguían siendo mi guía. Ante todo, no hacer daño, proteger al que no puede defenderse y decir la verdad aunque el poder quiera silenciarte. Esa noche, la audiencia estaba llena de estudiantes de enfermería, rostros jóvenes y entusiastas, listos para comenzar su carrera. Les conté mi historia no para asustarlos, sino para prepararlos. El sector salud necesita enfermeras y enfermeros capaces de enfrentar injusticias, fuertes para soportar represalias y tan comprometidos como para no rendirse hasta que la justicia se imponga. Sus preguntas me dejaron claro que entendieron bien el mensaje. Querían saber cómo identificar a un colega incapacitado, cómo denunciar de forma segura, cómo apoyar a quienes se atreven a alzar la voz. Sabían que estaban por entrar a un mundo tan noble como vulnerable a la corrupción. Ahora, gracias a lo que vivimos, serían mejores guardianes de la seguridad de los pacientes. Al salir rumbo a mi coche después de la charla, sentí la satisfacción de haber cumplido mi deber. Otro grupo de futuros enfermeros listos para cuidar pacientes. Otra institución revisando su cultura. Un paso más hacia el sistema de salud que todos los pacientes merecen. Sentí la vibración de mi celular. Era un mensaje de Sara. El hospital estaba por inaugurar un centro de seguridad para pacientes. Un homenaje a todas las enfermeras que se jugaron la carrera por sacar la verdad a la luz. Querían que estuviéramos ahí para la apertura. Era otra prueba de cuánto habíamos avanzado desde esos días de miedo y silencios obligados. Mientras manejaba de regreso por la ciudad donde mi vida se rompió y luego volví a armarla, pasé frente al hospital donde alguna vez trabajé, ahora irreconocible. Crucé por el juzgado donde finalmente se hizo justicia y por el depa chiquito donde casi pierdo las ganas de seguir. Cada sitio contaba parte de la historia. Mañana habrá retos nuevos, instituciones por transformar y enfermeras a quienes acompañar. Pero esa noche, lo único que sentía era gratitud. Gratitud por haber encontrado el valor para alzar la voz, por quienes me sostuvieron, por la oportunidad de convertir todo el dolor en algo bueno. Aquella niña cuya sangre se quedó en el quirófano, ahora es una adolescente sana que sueña con convertirse en doctora. Los médicos peligrosos ya no pueden andar tan campantes. Las enfermeras ya se animan a reportar sin miedo. Los directivos entendieron que poner el dinero por encima de los pacientes sale caro. De verdad cambiamos las cosas. Mi vida terminó siendo algo muy distinto a lo que alguna vez imaginé, pero justo lo que necesitaba. Encontré propósito defendiendo pacientes, familia entre quienes pasaron por lo mismo, y sentido en la lucha. Si la enfermera que entró a ese quirófano hace años me viera ahora, seguro no me reconocería. Al llegar a mi depa, vi la foto que la mamá de la niña me mandó de su último cumpleaños. Una adolescente llena de vida, riéndose con sus amigas, viva porque una enfermera no se quedó callada. Todo lo que dolió, todo el sacrificio, valió la pena. Me preparé para dormir, sabiendo que mañana vendrán nuevas oportunidades para cuidar pacientes y empoderar a quienes trabajan en salud. La pelea por la transparencia y la rendición de cuentas sigue. Pero hoy podía descansar tranquila, sabiendo que hicimos la diferencia. La verdad ganó, no por un golpe dramático ni por una justicia espectacular, sino por el trabajo diario.
demandas, cambios de reglas, transformación de cultura. Echamos abajo un sistema podrido y ayudamos a construir algo mejor. Mi historia se volvió parte de una lucha mucho más grande por la responsabilidad en salud. No fue de heroísmo solitario, sino de valor colectivo frente a la intimidación institucional. Juntas demostramos que las enfermeras comunes pueden plantarse ante el sistema y ganar. Ahora duermo mejor que en aquellas noches de miedo y amenazas. Ya no tengo que andar revisando cámaras ni cambiando rutas a casa. No más mensajes anónimos ni pruebas fabricadas. Solo la paz de saber que hice lo correcto, aunque costara caro. El siguiente día traerá nuevos retos, pero los enfrentaré con la fuerza que me dio sobrevivir todo esto. Me pusieron a prueba como nunca pensé, y aquí sigo, no sin cicatrices, pero entera. Mi camino de enfermera de piso a defensora de pacientes fue duro, pero necesario. Cada charla, cada consulta sobre políticas, cada mentoría honra a quienes sufrieron en silencio. Sus voces viven en la mía. El premio a la excelencia que lleva mi nombre seguirá reconociendo a enfermeras con ética y valor. Las políticas de supervisión seguirán protegiendo a pacientes. Los cambios de fondo durarán más allá de cualquier persona. De tanto sufrimiento, salió un cambio para siempre. Cerré los ojos, agradecida por todo lo que hemos logrado. La niña tiene un corazón nuevo y una vida entera por delante. El médico peligroso ya no hará daño a nadie más. El administrador corrupto pagó sus cuentas y yo encontré propósito entre las cenizas de mi carrera. El día de mañana traerá sus propios retos, pero hoy hay paz. Paz por las batallas ganadas, por la justicia lograda y por los pacientes a salvo. Paz al saber que, aunque caro, decir la verdad al poder fue lo correcto. Paz de haber reconstruido mi vida con sentido. Ya sé que normalmente no le entran a los comentarios, pero me gusta convivir con ustedes en la historia. Deseo de corazón que tengan un gran día y nos vemos en la próxima.